8:23. Atención, Atención. mucha atención. Los allanamientos incluyen, al parecer, hay una figura pública Bueno. de los medios de comunicación. Oh. No ha trascendido su nombre. Pero lo cierto es que se están produciendo varios allanamientos en la región este, en la capital y en Santiago. Bueno, nos mantenemos atentos. Mientras tanto, nos vamos con el patriota, don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Domingo. Precisamente la información de que están incrementándose los allanamientos en el Cibao, en el este y aquí en la capital, presuntamente relacionado con las investigaciones sobre corrupción que están en marcha, nos lleva a pensar en un detalle. Ya tenemos más de un año y no ha podido ser iniciado un solo juicio sobre el fenómeno de la corrupción. Y estamos hablando de una práctica generalizada en el Estado dominicano, que era lo normal que los funcionarios que dirigían usaran su autoridad y su poder para hacer lo que le convenía a ellos, lo que le beneficiara. Que aquí la idea general de que el poder tenía licencia para hacer de su ejercicio todo lo que le convenía, que llegó a acumular la idea de que el que estaba en el poder y no lo aprovechaba era un pendejo, en un país que socializó la idea de que la jerarquía te daba a ti autoridad para tú usar eso como si fuese una cuestión propia. En un país donde todas las esferas del poder están marcadas por la corrupción, donde ha habido una prostitución inocultable de la política, a más de un año no hemos podido todavía organizar un expediente. Desde luego, estamos hablando de una situación anormal. Aquí no hay una justicia organizada, no hay un ministerio público organizado para dar esa persecución. Aquí se crearon 3 sujetos, 3 grandes abogados para que ellos iniciaran el proceso, que pusieran en evidencia que efectivamente el mal de la corrupción no era un incidente cualquiera, era una práctica generalizada. Y eso lo obliga a ellos tener encima un volumen de denuncia que ha rebasado su propia capacidad. Dicen que hay más de 100 procesos abiertos y sobre todo hay sospechas de decenas y decenas de otros casos que deben ser investigados. Pero el anuncio de que hoy esté en el este, en la capital y en el norte, simultáneamente, indica que va a crecer. Pero todavía la gente no tiene conciencia de qué es la corrupción. Necesita ver en un juicio. Y yo he querido meter el tema porque vi que 2 personas con las que yo me siento vinculado afectivamente, el ingeniero Francisco Pagán y Aquiles Christopher, que trabajaban en la OISOE y que llegaron ahí, sobre todo Pagán, cuando en la OISOE se produjo el suicidio de un ingeniero que se sentía burlado y engañado por los administradores, que llegaron ahí precisamente en medio de una crisis producida por la corrupción. Son testigos de verdad de cómo se manejaba y cómo se manejó la corrupción. Tienen informaciones y a mí me ha complacido saber que los 2 están en disposición de cooperar con el Ministerio Público para facilitar la comprensión del caso. Hace falta que gente sometida que cree que puede hablar o que está siendo arrastrada coopere, porque el país necesita conocer en detalle los pormenores de una corrupción. Hoy nada más sabemos de la persecución, pero mañana cuando se abre el juicio veremos con sorpresa cómo eran las prácticas de la corrupción, cómo se manejaban los cargos, cómo se distribuían los recursos, cómo efectivamente se usaba la imaginación para captar y desviar a recursos que tenían un propósito de una obra pública o de un servicio ciudadano. Así que pensando en que necesitamos acelerar el proceso de los juicios,
que los 3 procuradores, aunque están desbordados por el proceso informativo, tienen que concentrarse en ayudar a que podamos presentar con rapidez algún juicio donde la gente se persuada, se estremezca, se convenza de que efectivamente este es un mal de una dimensión que no puede liquidarse con simple propaganda, que va a obligar a un reordenamiento general de las estructuras administrativas del país, que va a imponer no solo el problema de la sanción judicial, sino el reordenamiento que imponga la transparencia, que se sepa bien lo que se hace, que nadie pueda usar su jerarquía para, como hasta ahora se ha producido, sacarle beneficio personal. Desde ese punto de vista, y esperando que este anuncio de cooperación con el Ministerio Público facilite efectivamente acelerar la información que propicie precisamente adelantar los procesos, nosotros vamos a esperar tranquilamente, porque soy de lo que cree que uno de los males fundamentales de esta sociedad es la impunidad. Y la impunidad es la que ha estimulado a la gente, como ve que no le pasa nada a los que le precedieron, a seguir multiplicando la función de robar en los recursos públicos. Y eso es incompatible en un país con tantas necesidades, con tantos problemas, cuando en definitiva escandaliza ver que funcionarios que llegaron como miserables terminan, como han dicho que hay un funcionario con 3,000 millones de pesos en los bancos y 40 millones de dólares, que no puede explicarlo de ninguna manera por su trabajo ni por su suerte, porque no anunció que se sacara ningún premio mayor. Esa práctica que ha permitido acciones como esta tan vergonzosas y escandalosas de reunir 3,000 millones de pesos y 40 millones de dólares, eso va a estremecer este país, pero va a ayudar a que este gobierno que se proclama gobierno del cambio pueda, en nombre de esa realidad, hacer un reajuste de toda la institucionalidad del Estado, pueda avanzar en su compromiso de refundar el Estado, de rehacerlo de nuevo, para que estas vergüenzas del pasado de ninguna manera se repitan.